Damos gracias al Señor al poder celebrar el 193 aniversario de la independencia de nuestro país, del Perú. Un saludo muy especial, muy cordial para cada uno de ustedes en estas fiestas patrias. También para todos aquellos que nos siguen por internet a través de nuestra página web. Extendemos nuestro saludo. Aquí en el Perú estamos celebrando la independencia de nuestro país. Queremos abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 4, para leer los versículos del 17 en adelante. El tema de nuestra serie, los grandes problemas humanos, el tema de hoy lo hemos titulado, Cuando la amargura me amarga el corazón. ¿Cuántos amargados hay aquí? ¿Cuántos alguna vez no nos hemos amargado, verdad? Nos hemos enojado. Veo que algunos me miran y hacen sí, pastor. Sí, todos en algún momento de la experiencia de la vida pasamos por una situación donde nos enojamos, donde nos amargamos, donde nos molestamos por razón o sin razón, como vamos a ver en esta mañana. Pero antes queremos leer el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 17 en adelante, para ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice en este tema de la amargura. Dice así Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es uno de los pasajes en el cual el apóstol Pablo exhorta a los cristianos en Éfeso a despojarse de todo aquello que tiene que ver con la vida antigua y a vivir una vida renovada, una vida, como él mismo va a señalar, vistiéndonos del nuevo hombre. Cuando la amargura me amarga el corazón. ¿Quién no se ha sentido alguna vez amargado? ¿Quién no se ha sentido alguna vez molesto, enojado por alguna razón o a veces sin razón? ¿Quién no se ha sentido con ese sinsabor porque quizá en algún momento una persona nos hizo daño, nos hizo algo que no estaba dentro de nuestros planes, o las circunstancias generaron en nosotros una reacción que nos fue llevando a la amargura? ¿No es verdad?
¿Quién no ha puesto su cara de amargado? Hasta los niños. Hasta los niños cuando están enojados. Mi nieta se le ha dado por decir ahora no. Mamacita, vamos a comer una galletita. No. Y todo es no. Y Celeste me dice, ya aún ahí se le ve a los niños su naturaleza pecaminosa. Pero la amargura es algo que está muy ligado al ser humano. Convivimos prácticamente con la amargura. Creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido amargura por algo o amargura hacia alguien. Hay un refrán popular, un dicho que dice así: la vida ofrece a cada criatura su copa de amargura. Y esto no es más que una expresión de que el ser humano vive con la amargura. Se topa con la amargura, con el enojo en algún momento de su vida. Y este dicho nos recuerda eso justamente, que la amargura no es ajena al ser humano. Pero hay otro dicho que nos recuerda lo malo que es guardar amargura en el corazón y tener como estilo de vida la amargura. Ese dicho nos dice que la amargura y el orgullo son hermanos gemelos. El mal humor y la irritabilidad son sus inseparables acompañantes. ¿No es verdad? A veces cuando nos enojamos, cuando nos amargamos por alguna razón y alguien nos dice que debemos corregir esa actitud, decimos, no me digas nada, no me hables. Aparece el orgullo, aparece el orgullo. Queremos nosotros manejar a nuestro antojo esa situación. Y el mal humor, la irritabilidad también se manifiestan cuando una persona está amarga y está molesta. ¿No es verdad? Estás tú en tu casa, de pronto las cosas no salen como tú quieres que salgan, el aderezo no te salió tan bien como esperabas, se te pasó un poquito la sal y ya te molestaste, ya me salió mal la comida y te amargas. O estás frente al televisor mirando el partido de tu equipo favorito con la esperanza de que va a ganar y pierde el clásico. Y te amargas y te enojas. La amargura, el mal humor, el orgullo, la actitud de irritabilidad van de la mano, caminan juntas. Y quizás hoy mismo tú te encuentres así, molesto, enojado, amargado. A veces nos sucede que nos levantamos una mañana y, como decimos criollamente, nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? ¿Y quién paga pato? La esposa, los hijos, toda la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo manejamos este tema de la amargura? ¿Será que enojarse es pecado? Enojarse como tal, como definición, no es pecado. Pablo va a decir en el Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que el airarse, el enojarse, cuando tiene un propósito y cuando tiene una razón, y sobre todo cuando no es un estilo de vida, ojo, es justificado. No es un pecado. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús entró al templo y botó a los mercaderes que estaban allí vendiendo el templo, que habían hecho desde la casa del Señor cueva de ladrones, y agarró las mesas y las volteó, las mesas de los cambistas? ¿Tú crees que el Señor no estaba enojado? Claro que estaba enojado. Pero la Biblia dice que el Señor nunca pecó. Por lo tanto, el enojo no es pecado. Lo que es pecado es cuando el enojo y la amargura se anidan en el corazón y se convierten en un estilo de vida y nos acompañan permanentemente. Ahora, ¿qué es la amargura? Definamos de alguna manera lo que significa la amargura. La amargura se define como un sentimiento de disgusto o de fastidio hacia algo o hacia alguien como consecuencia de una determinada situación o un evento particular en tu vida. Tú estás bien, de pronto algo sucede, te levantas temprano, vas a encender tu auto y no enciende.
Y tú estás apurado porque tienes que ir al trabajo o tienes que hacer alguna gestión y el auto no enciende. Y tú te molestas, te enojas y dices, este auto, ¿para qué lo compré? Y te enojas contra el auto. O estás conduciendo tu auto y alguien se te atraviesa y te hace perder tu santidad. Y carne de la mejor aparece. Muchas veces la amargura que se manifiesta como un disgusto es consecuencia de algo. No es que nos amargamos por amargarnos. Hay una razón, hay una causa que genera en la vida esa amargura. Vale decir entonces que la amargura se gesta en el corazón de la persona como resultado de algo que te ha sucedido, algo que te ha pasado, algo que puede suceder en tu vida que te lleva a sentirte molesto, a sentirte enojado. Y generalmente son aquellos hechos tristes que suceden en la vida, a veces esos hechos irreversibles, quizá la muerte de un ser querido, que te lleva a amargarte, que te lleva a enojarte. Quizá algún defecto, algún fracaso en alguna actividad, en una meta que te trazaste, en algo que querías lograr y te produce amargura. O algo que tú esperabas que saliera de determinada forma y no se produce y sale de una manera distinta. A veces puede ser una enfermedad lo que te genera una amargura en el corazón. ¿Estás bien? De pronto amaneces mal, por alguna razón, comiste algo que te cayó mal la noche anterior y te levantas mal y encima molesto contigo mismo, amargado. Otras palabras para describir la amargura son pena, aflicción, dolor, sinsabor, disgusto. Ponle el sinónimo que tú quieras, pero todos conocemos lo que es la amargura. Y sabemos que la amargura no es algo agradable. Es interesante que la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Punzar. ¿Alguna vez has sentido punzadas en el pecho? Qué feo, ¿no? O quizás si te han operado o te han tenido que hacer una punzada en la médula para probar, para verificar algún tipo de enfermedad, no es nada agradable. La amargura se define como eso, como una punzada en el corazón. Lleva la idea de algo que es pesado. En el griego clásico, en el idioma del griego clásico, el concepto revelaba algo fuerte, algo pesado, algo que podía punzar lo más íntimo del corazón de la persona. Quizá hoy te sientes así. Estás enojado. Pastor, no me diga nada. Encima que estoy amargo, usted viene a hablarme de la amargura y te enojas más. Pastor, no puedo escuchar este tema. No te vayas, porque el Señor tiene algo para decirte hoy sobre este tema, porque todos podemos tener victoria sobre un estilo de vida que se caracterice por la amargura y por el enojo. En el pasaje que hemos leído, Pablo nos habla que en la vida del creyente no debe de haber amargura en su corazón. Ahora, me llama poderosamente la atención porque Pablo le está escribiendo a los cristianos en Éfeso. Y Pablo les dice allí, primero que tienen que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre conforme a Cristo. Y luego en el versículo 31, nota lo que le dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Los hermanos, creyentes en Cristo, tenían un problema. Tenían el problema que no podían llevarse bien con todos. Y se había producido una situación tal de resentimiento, de chismes, de enojo, que Pablo les tiene que decir: quítense toda amargura de vuestras vidas. Y uno se pregunta, ¿en la iglesia de Éfeso habían hermanos amargados?
Sí. Ahora, qué bueno que aquí en San Felipe nadie se amarga, nadie se molesta, ¿verdad? Nadie se enoja, nadie grita en casa, todos somos casi ángeles. No, hermano, no. Todos estamos en ese proceso de santificación y tenemos muchas veces esa tendencia a enojarnos. Lo importante es saber cómo enfrentar el tema y ver cuánto daño puede hacerle al corazón del creyente un estilo de vida caracterizado por la amargura. Otra vez, no estoy diciendo que no haya una razón justificada en algún momento en que uno se enoja con razón. Pero ese enojo tiene que ser controlado, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de un corazón amargado? ¿Cuáles son las consecuencias del enojo descontrolado? De un estilo de vida pecaminoso, de un estilo de vida de personas que han permitido que la amargura, el enojo, el sinsabor de la vida los gobierne. En primer lugar, se produce una ceguera espiritual. Cuando una persona vive un estilo de vida amargado, no tiene la capacidad de ver ni de entender los propósitos de Dios para su vida. Está ciego espiritualmente. No tiene la capacidad de mirar lo que Dios quiere para su vida. ¿Te acuerdas el caso de Job? Lo hemos visto en las semanas pasadas, ¿verdad? Job pierde sus bienes, pierde a su familia, le viene una enfermedad, una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Encima su esposa lo critica. ¿Y qué hace Job? Job se amarga contra Dios. Se enoja contra Dios. Tú lees el capítulo 3, 4, 5 de Job y te das cuenta que Job pasó todo un tiempo, un periodo largo molesto, enojado, amargado contra Dios. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que en ese momento Job no pudo ver los propósitos que Dios tenía para él. Ceguera espiritual. No dejes que la amargura en tu corazón te impida ver el propósito que Dios tiene para tu vida. Quizá tú descubres que estás enfermo de algo y tu primera reacción es decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y te enojas contra Dios, te molestas contra Dios y no descubres, porque la amargura no te deja, que Dios tiene un propósito con esa enfermedad para tu vida. Entonces la primera consecuencia es que se produce ceguera espiritual. La segunda es que la amargura contagia a otros. Contagia a otros. ¿Sabías tú que la amargura es contagiosa? Que se pega. En Hebreos, el libro de Hebreos, si puedes anotar ese texto, en el capítulo 12, versículo 15, el autor de Hebreos habla de cómo la amargura puede ser un contagio en la vida de otros. Hebreos 12:15, el autor de Hebreos va a decir, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que la amargura es contagiosa. La amargura puede llevarte a contaminar tu vida o tú con tu amargura puedes contaminar la vida de otros. ¿Qué sucede cuando alguien te ha hecho algo y tú estás enojado? Vas donde otra persona y le dices, oye, mira lo que fulano me ha hecho. Mira lo que sutano me ha hecho. Me ha dicho esto, me ha tratado así, me ha hecho esto. Y tú le transmites toda tu amargura a esa persona y la otra persona, sin que esa otra persona le haya hecho nada, está enojada también contra esa otra persona. Y empieza a guardar amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque la amargura es contagiosa. De allí que el chisme sea algo malo para la vida de la iglesia. De ahí que el chisme sea algo que hace tremendo daño en la vida de la iglesia.
porque sin darnos cuenta estamos contaminando a otros con nuestra amargura. Es interesante que los judíos durante la celebración de la Pascua, entre las cosas que ellos comían hierbas amargas. ¿Sabías eso? Ellos comían hierbas amargas. Tenía un propósito. Las hierbas amargas les recordaban que el paso a la tierra prometida no era algo fácil, no era algo sencillo. Les recordaba la amargura, ¿verdad?, del pecado. Y por eso ellos entonces participaban de las hierbas amargas. Pero dicen los historiadores que cuando un huerto era invadido por hierbas amargas, no bastaba con cortar la superficie de esas hierbas, sino que había que sacarlas de raíz, porque la amargura iba a contagiar al resto del sembrío, al resto de las plantas. Fíjate cómo es la amargura en el corazón del hombre, que si no es tratada correctamente, contamina, como dice el autor de Hebreos, contagia a otros. De ahí entonces que tengamos una buena práctica en la vida. Cuando alguien venga con un chisme, o cuando alguien venga a hablarte mal de alguien y a contaminar tu corazón, dile: ¿sabes qué, hermano? Si tienes algo contra ese hermano, anda tú y arregla. Anda tú y habla con él o con ella. No me contamines. Ni tampoco nosotros seamos instrumentos de contaminación para otras personas. En tercer lugar, como consecuencia de la amargura, es que perdemos la perspectiva de la vida. Cuando uno está con un corazón amargado y tiene un estilo de vida con un corazón amargado, pierde la perspectiva de la vida. No mira el futuro con optimismo, todo lo mira mal, no tiene alegría por vivir. ¿Se acuerdan de ese personaje que antes daban en la televisión, Don Pésimo? Todo le molestaba, amargado. No podía encontrar nada bueno en la vida. Así se sintió el salmista. En el Salmo 73, puedes anotar ese texto. En el Salmo 73, en el versículo 21 y 22, Asaf declara su amargura, pero también declara cómo él pierde la perspectiva de la vida. Él va a decir en el Salmo 73, versículos 21 y 22, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Qué interesante lo que decíamos, la definición de amargura aparece en el Salmo 73. Asaf dice: mi alma se llenó de amargura, mi corazón sentía punzadas. Pero mira lo que dice en el versículo 22 inmediatamente: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué tal expresión que usa el salmista para definir su corazón amargado? Era un torpe, era una bestia, es lo que está diciendo el salmista. Suena fuerte, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. No tenía perspectiva de vida, no sabía a dónde ir, no tenía rumbo. ¿Por qué razón? Porque dejé que la amargura se apodere de mí. La persona amargada, ¿sabes lo que hace? Todas las decisiones que una persona amargada hace, las hace filtradas por un corazón amargo. Las hace sometidas, influenciadas por un corazón amargo. Por eso que nada le sale bien y por eso que nada le parece bien. Ese tipo de decisiones no provienen de Dios, provienen de un corazón amargo. Y cuando la amargura echa raíz en el corazón de la persona, cuando se convierte en una norma de vida, la persona todo lo ve, todo lo evalúa, todo lo juzga con un espíritu amargado. ¿Conoces personas así? ¿Verdad? Que todo en la vida les parece mal, que no han aprendido a disfrutar la vida abundante que Cristo promete, porque siempre están amargados. Esa fue la experiencia de Job. Cuando Job se enojó contra Dios, perdió perspectiva de vida, perdió sentido, cayó en una depresión, como vamos a ver luego. En cuarto lugar, otra de las consecuencias de un corazón amargado es
que se le da lugar al diablo. Pablo dice en el pasaje de Efesios, en el versículo 26 del capítulo 4, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. E inmediatamente dice, ni deis lugar al diablo. Porque el tener un estilo de vida amargado, enojado permanentemente, es abrir las puertas al diablo. Es abrir las puertas y la mente a las huestes espirituales de maldad. Es darle lugar al diablo. Cuando dice airaos pero no pequéis, quiere decir que la ira orientada, el enojo con propósito, no es pecado. Pero inmediatamente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te vayas a la cama a dormir enojado contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu esposo, contra el vecino, contra el pastor, contra quien sea. No, arregla antes esa situación. Porque si no lo haces, estás dándole lugar al diablo. Es lo que Pablo dice en la Escritura. Pero también como consecuencia final encontramos las enfermedades. ¿Sabías tú que la amargura también produce enfermedades físicas? El insomnio, por ejemplo. Llega a la 1 de la mañana, no puedes dormir, las 2 de la mañana no puedes dormir, las 3 de la mañana, porque estás masticando tu enojo contra alguien. Porque estás amargo, porque estás molesto o molesta. No hay paz en el corazón. ¿Sabes que la amargura te puede generar úlceras? ¿Gastritis? ¿Por qué a veces le decimos a una persona que está molesta, le decimos, ya no hagas hígado? ¿Qué significa no hagas hígado? No hagas bilis. Te va a hacer daño. No te enojes. Porque finalmente, tener un corazón amargado, tarde o temprano nos va a llevar a una manifestación de enfermedades. Ahora, ¿qué hacemos frente a la amargura? Entonces, es lo que nos interesa en esta mañana. Porque si hemos dicho que en algún momento de la vida todos nos enojamos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos cuando se presente el enojo o la amargura en nuestra vida? Pues en primer lugar hay que reconocer que es un pecado. No estoy hablando de ese enojo, como digo, con propósito. Estoy hablando de ese enojo como estilo de vida, donde todo te molesta, todo te enojas, donde cualquier cosa que sucede te incomoda. Sale el sol, ¿por qué hace tanto calor? Llueve, ¿por qué hace tanto frío? Todo te molesta, todo te enoja y has hecho de tu vida el enojo. Te molestas contra tu niño que bota el vaso de chicha morada sobre la mesa, te enojas contra él. Te enojas contra la esposa sin razón, te enojas contra el esposo sin razón. Has hecho del estilo de vida el enojo. Eso es pecado. Y tú tienes que reconocer que tienes que traer tu carácter sometido al señorío de Cristo. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo era así. Yo me enojaba de cualquier cosa. Mis primeros años de matrimonio me enojaba de todo. Tuve que venir a la cruz y pedirle al Señor que cambiara, y Él lo hizo. Todavía me enojo a veces, pero ya no tanto como antes. Uno tiene que aprender a someter el carácter, el dominio propio delante del Señor. Entonces, si tú estás pasando por una situación en tu vida donde tú reconoces, porque no hay necesidad que la esposa te lo diga, ni el esposo, ¿verdad? Tú reconoces que tienes un temperamento difícil, que todo te molesta. Reconoce que es un pecado. Quítense de vosotros, dice Efesios 4:31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. ¿Qué hacemos con el pecado? Hay que confesarlo y pedir perdón en segundo lugar. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que acercarnos al Señor, confesar nuestro mal carácter y pedirle perdón. Y estoy seguro que aquí más de uno
tiene este problema. Confesar delante del Señor nuestro mal carácter y pedirle perdón. Pero en tercer lugar, y quizá esto es lo más difícil que hay que hacer, es tenemos que aprender a pedirle perdón al que nos ha ofendido, que ha generado esa amargura y ese enojo en nuestro corazón. Perdonar al ofensor. Y el ofensor puede ser, en primer lugar, tu prójimo. Tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo más cerca? ¿Quién es tu próximo más cerca? Tu esposa o tu esposo. Tus hijos. Quizá te enojaste contra ellos porque algo sucedió, porque algo pasó. Aprende a perdonar. Acércate. Pide perdón y perdona al que te ha ofendido. Tal vez es tu vecino. Esa vecina que se molesta cuando tienes tu célula en casa y se ponen a cantar alabanzas y se enoja. Tal vez tienes que perdonarle por ser así. No conoce al Señor. O te critica por algo. En primer lugar, tu prójimo es a quien tienes que perdonar. Pero en segundo lugar, de repente tienes que perdonarte a ti mismo. Estás enojado contigo mismo. Estás molesto contigo mismo. Las cosas no te salieron bien. Las cosas no te salieron como tú pensabas y te enojaste. Estaba viendo el otro día una reacción de una persona que su equipo en el mundial había perdido y se enojó de tal manera que rompió su televisor. Se enojó con él mismo, molesto. Quizá tienes que perdonarte. Tal vez no te has perdonado esas cosas de tu niñez, de tu infancia, que sucedieron en tu vida, que todavía te llevan a tener un corazón amargado. En tercer lugar, quizá estás enojado contra tu país. Y ahora estamos celebrando un aniversario patrio. ¿Qué mejor que poder expresar esto? Hay personas que viven amargadas contra su país, enojadas todo el tiempo, echándole la culpa de todo lo que le pasa a ellos, a su nación, a sus gobernantes. Posiblemente tengan cierta culpa, pero no podemos vivir enojados contra nuestro país. En cuarto lugar, y quizá esto es lo más grave, que puedes estar enojado contra Dios. Quizá en tu corazón estás guardando resentimiento, amargura y estás molesto con el Señor. Sucede algo en tu vida, no lo entiendes y le echas la culpa a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿de dónde viene esa amargura? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen por el cual te sientes amargado, molesto, enojado contra Dios? La palabra del Señor nos dice en Proverbios que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, ¿qué cosa? Sabe dominarla. Es decir, situaciones de enojo se nos van a presentar en la vida. Ese no es el problema. El problema está cuando damos rienda suelta a la ira. Y cuando eso sucede, somos necios. Pero el sabio, por contraste, manifiesta el fruto del Espíritu Santo porque tiene dominio propio. Así que cuando tú tengas una situación donde te vas a enojar, respira profundo y dile: Señor, domina mi carácter. ¿Qué ganas enojándote cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas? ¿Enojándote vas a hacer que tu auto funcione? ¿Enojándote vas a cambiar el resultado de tu equipo? No. No puedes. No vas a poder cambiar las circunstancias. Sé sabio. Porque si no eres sabio, según Dios, estás haciendo uso de una sabiduría que Santiago va a llamar animal y diabólica. ¿Sabías eso? Mira Santiago 3. Y con esto vamos terminando. Santiago 3, versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
dice la palabra, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Palabras fuertes. Porque donde hay celos y contención, ojo, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Te das cuenta lo que dice el apóstol Santiago? Los celos amargos, la contención en el corazón, tiene que ver con lo diabólico. Por contraste, la sabiduría que es de lo alto produce paz. Y como dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La palabra nos dice, dad gracias en todo. Y en todo significa aún las circunstancias de la vida que nos llevan a enojarnos. Como cristianos tenemos que ser sal y luz de este mundo. Y no podemos evidenciar ante todo el mundo un estilo de vida caracterizado por la amargura. Cuando la amargura me amarga el corazón, no. Cuando la amargura llega, hay que enfrentarla. Y con sabiduría y con la ayuda del Señor, tener victoria. No dejes que la amargura te amargue el corazón y la vida. Cristo quiere darte una vida plena, una vida abundante, una vida con propósito, una vida feliz. ¿Lo crees de corazón? Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro delante del Señor en un momento de oración.